En el capítulo de hoy vamos a ver los principales hechos de Mendoza entre 1955 y 1973. Es un periodo extraño, complicado, porque comienza con el golpe de Estado que va a proscribir durante 18 años al partido más popular de la Argentina, que es el peronismo. Y termina en 1973, cuando ese peronismo retorna en gloria y majestad al poder, tanto a nivel nacional como en la provincia de Mendoza. Septiembre de 1955. A casi 10 años de la lealtad y promediando su segundo gobierno, las bombas en la plaza que ilustraban un nuevo golpe de Estado militar desplazaban el peronismo del poder. El partido político más popular de la Argentina conocería los años aciagos de la proscripción, de los votos en blanco, de una larga prohibición hecha de 18 años, en los que se sucedían las elecciones sin peronismo, escrutinios que daban a luz débiles candidatos a ser derrocados por nuevos golpes militares, que fracasaban rápidamente y forzaban el círculo vicioso de nueva convocatoria a elecciones proscriptas y golpes y democracias débiles. Bueno, en el 55, cuando cae Perón, se abre una gran esperanza en el país, en el sentido de que podía tener vigencia una propuesta nueva, inteligente, actualizada, que fuera de Frondizi, que no pudo gobernar, como sabemos, por lo menos en la medida que requerían sus propósitos, ¿no? El entramado del poder en esos años, con su alternancia cívico-militar, degradaba la democracia con la complacencia de todo el arco antiperonista, integrado por militares, radicales, demócratas y socialistas. La proscripción del peronismo y la transformación de las Fuerzas Armadas en los guardianes de los valores o supuestos valores de la Revolución Libertadora hicieron que la vida argentina tuviera un toque de insinceridad total. No podía votar la mitad del país, entonces se expresaba a través del movimiento obrero, por ejemplo, que dejaba de ser un movimiento de tipo sindical para convertirse en un movimiento político. Al producirse la Revolución Libertadora, en Mendoza era gobernador el doctor Carlos Evans, perteneciente al partido peronista, que gobernaba ininterrumpidamente en la provincia desde 1946. Una vez que triunfa el movimiento en Mendoza, se hace cargo del gobierno como interventor federal el general Roberto Nazar. Este militar durará apenas 2 meses en el gobierno y ocuparán sucesivamente este cargo el general Héctor Ladvocat y el doctor Isidoro Busquet. En Mendoza, el Partido Demócrata y la UCR en 1965 llegan al extremo de avalar la proscripción del peronismo a través de una reforma constitucional. Todas estas medidas, ampliamente persecutorias, lógicamente provocaron resentimiento entre los dirigentes y simpatizantes peronistas, que decidieron organizar aquí en Mendoza la resistencia. Mientras tanto, desde su exilio en Madrid, Perón realizaba un sorprendente giro hacia la izquierda y trataba de surgir como un líder latinoamericano y tercermundista para avanzar en el proceso de liberación nacional y social, una posición semejante a la de Fidel Castro en Cuba, lo cual atraía a la movilizada juventud y los grupos guerrilleros. Perón nunca tuvo ninguna intención seria de volcarse a la izquierda. En aquella época John William Cook le escribiera que se mudara de Madrid, donde ya estaba, a La Habana. Naturalmente no tenía la menor intención. Pero, al mismo tiempo, desde Puerta de Hierro, el hombre fuerte del exilio alentaba a los sectores de la derecha peronista, que estaban consolidados en el control de las burocracias sindicales. Perón, desde el momento en que fue destituido, tuvo siempre 2 objetivos fundamentales: mantener su liderazgo dentro del movimiento y retornar al poder. Tras largos 18 años de golpes militares y democracias fallidas, el peronismo regresaba triunfal al poder en 1973. El regreso de Perón en 1973 y 74
no fue una reparación a este estado de cosas, sino simplemente una reivindicación de tipo personal del viejo líder. Para entonces, las contradicciones internas del movimiento no tardarían en arribar al ámbito del Estado y terminarían por hundir al país en un caos sin precedentes. Pero este es el momento en el cual Perón actúa con más violencia que nunca, porque mientras fuera del movimiento no podría ser más contemporizador, dentro del movimiento evidentemente comienza una purga que pronto toma caracteres sangrientos. Mendoza era el escenario de una encarnizada lucha social y política. Dentro de los grupos armados que se desarrollaron en nuestro país en la década del 70, Montoneros podríamos decir que fue el grupo más destacado. El gobierno provincial estaba en manos peronistas y era atacado por manos peronistas. La derecha del PJ apuntaba toda su artillería contra el gobernador Alberto Martínez Vaca. Se lo acusó de haber llenado su gobierno de infiltrados, lo cual es totalmente falso, por cuanto si bien él recibió el apoyo de Montoneros, esto no significó la existencia de un pacto explícito, es decir, él en ningún momento les prometió ningún tipo de cargos. De hecho, los representantes de la tendencia, que era la agrupación de base de Montoneros, solamente obtuvieron cargos secundarios. Junto con los diputados derechistas y los grupos sindicales, el ala conservadora del peronismo organizaba actos públicos en los cuales las barras coreaban cánticos de inusual violencia contra el gobernador de Mendoza. Perón, Mazorca, los zurdos a la horca, tronaban amenazantes los militantes de la derecha peronista. Uno de los personajes más afectados en todo este proceso fue el gobernador Martínez Vaca. El gobernador Martínez Vaca era un hombre de buenos sentimientos, incorporado de alma y cuerpo con un peronismo de carácter revolucionario, diría yo, que pretendía obtener del movimiento peronista aquellos aspectos que eran realmente positivos en lo que se refiere a un proceso de cambio social. Un proceso de cambio social que lo aproximaba entonces casi a un socialismo, diría yo, ¿no? Era el imperio de la violencia y la búsqueda de aniquilar al adversario. No se trataba ya de peronistas y antiperonistas. Era un enfrentamiento entre peronistas. Lógicamente la intervención de la provincia constituyó un freno de todo ese proceso. La suerte o el destino de Martínez Vaca fue además un destino más bien trágico. El clima que se vivió fue por otro lado un clima de permanente tensión política y de agresión política. Bueno, y todo va a terminar y concluir con las consecuencias que va a tener el regreso de Perón y todos esos fenómenos que se van a producir con posterioridad, ¿no? Desde la Casa Rosada, el presidente Perón promovía la caída de otros gobernadores peronistas de orientación izquierdista y expulsaba a los montoneros de la Plaza de Mayo. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Hubo una diferencia bastante notable en lo que fue la relación de Perón con la juventud en el exilio de Perón y Perón con la juventud dentro del país. Estos grupos, en lugar de optar por la lucha política dentro del sistema democrático, procedieron a realizar actos de violencia y terrorismo. Finalmente, operativamente, en la Argentina terminó siendo el tiempo de Montoneros, el tiempo del ERP y el tiempo de la terrible y funesta represión. Rodolfo Walsh, hasta entonces vinculado a los montoneros, advirtió que se estaba errando el camino y solitario. Expresó que cuando una vanguardia se aleja demasiado del cuerpo principal del ejército, deja de ser una vanguardia para convertirse en una patrulla perdida. Los montoneros no lo entendieron.